Hola, bienvenidos a diarioresponsable.com. Hoy nos hemos trasladado al Congreso de los Diputados a entrevistar a Juancho López Duraide. Como llueve mucho, ha preferido no venir al sillón rojo de Diario Responsable y nosotros nos hemos trasladado hasta aquí. Queríamos empezar directamente hablando de los acontecimientos más importantes que han sucedido en los últimos días, ¿no? Y para ello comenzamos con el tema de la dimisión de Soria por los Panama Leaks. Juancho, desde ECUO lo habéis definido como el ministro más nefasto de la historia en materia energética. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Bueno, lo primero es decir que desde nuestro punto de vista a Soria le ha pasado lo que al Capone. Es decir, que a pesar de todos los crímenes le cogieron por el tema fiscal. Pues Soria ha hecho una política energética nefasta. ¿Por qué? Pues tema del impuesto al sol, es decir, de intentar que no se desarrolle el autoconsumo con balance neto. Tema del apoyo a la energía nuclear a través del alargamiento de la vida de las nucleares y toda la polémica de la central nuclear de Garoña, que sigue en marcha en gran parte por culpa de las políticas de Soria, incluso a pesar de una de sus empresas propietarias, que es Iberdrola. Tema de las primas a las renovables y de la campaña de acoso y derribo contra la industria renovable en España, que prácticamente la ha dejado a los pies de los caballos, habiendo sido una industria verdaderamente potente en nuestro país. El tema de permitir el fracking, el tema de las prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias, es decir, que su bagaje desde el punto de vista energético es verdaderamente desolador. Ha sido un nefasto ministro de Energía, un ministro que ha ido en la dirección contraria a la que nosotros creemos que debe ir, y en ese sentido pues no podemos más que alegrarnos de su salida. Y volviendo más a las últimas noticias, hablemos del caso Ausbank y Manos Limpias. ¿Qué te parece el uso torticero de las organizaciones no lucrativas al final para llegar a la extorsión, ¿no?, de las empresas, ¿no? Bueno, me parece repugnante y no me extraña del todo, porque yo, por ejemplo, viví una situación en Greenpeace un poco similar cuando nos demandaron por acusándonos de que habíamos hecho mucho daño a las inmobiliarias de La Manga, del Mar Menor, cuando hicimos un Photoshop con La Manga inundada, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera lo que había detrás de esa demanda era simplemente, por parte de los que la hicieron, era simplemente un chantaje económico. Es decir, ellos lo que querían era dinero, ¿no? Nosotros lo que pasa es que no entramos y digamos que fuimos a juicio y ganamos el juicio, pero realmente en muchos casos se está utilizando, desgraciadamente, por organizaciones de este tipo o por personas individuales, etcétera, se está utilizando estas vías para chantajear, ¿no? Y verdaderamente es repugnante, ¿no? Porque verdaderamente detrás de causas supuestamente limpias, pues por lo que buscan es simplemente su lucro económico a través de casi de chantaje. No, es chantaje. Es chantaje. Y a mí pero te digo que no me sorprende, y lo que creo es que debería estar mucho más perseguido. Es decir, la denuncia falsa, por ejemplo, debería ser mucho más perseguida en España, como lo es en otros países. Lo que no puede ser es que bueno, si al final la denuncia resulta falsa, pues que prácticamente quien la interpone se vaya a las visitas. Bueno, es como el tema de los corruptos y los corruptores, ¿no? En muchos casos se paga el corrompido, pero nunca se llega a saber o nunca se penaliza al corruptor. Sí, pero en este caso, además, utilizando un estamento como el Poder Judicial, claro, que ya tiene bastante saturación, que tiene bastantes problemas, como para encima ser utilizado como una vía a través de la cual conseguir un lucro económico. Oye, ¿estamos más cerca del cierre de las centrales nucleares en España o es una quimera? Bueno, estamos más cerca porque hay una mayoría en este momento política que es favorable al cierre progresivo de esas centrales. Hasta ahora salimos de una legislatura en la cual el Partido Popular, con mayoría absoluta, lo que ha hecho ha sido trabajar sin descanso por conseguir alargar la vida de las centrales de los 40 a los 60 años, ¿no? Ahora la nueva mayoría del Congreso ya ha dado muestras, la última con la reciente proposición no de ley sobre el tema de Garoña, ya ha dado muestras de que va en otra dirección, de que vamos en dirección del cierre progresivo de las nucleares. Yo creo que en ese sentido, si se mantiene el actual balance de mayorías,
pues será más difícil que esta estrategia vaya para adelante, ¿no? Y una vez cerradas las centrales nucleares, ¿cómo nos vamos a proveer de energía en España? Bueno, hay un consenso cada vez mayor, con la excepción prácticamente, te diría, al menos en el Congreso de los Diputados, con la excepción del Partido Popular, hay un consenso cada vez mayor entre los partidos de que el horizonte energético hacia el que debemos ir es un horizonte que se basa en las energías renovables, ¿no? Luego discrepamos en cómo podemos llegar a cómo poder llegar a ese objetivo. Pero ese horizonte 100% renovable, hay, como te digo, un acuerdo amplio, ¿no? Y yo creo que es hacia donde debemos ir. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos mucho sol, tenemos viento y no tenemos otras fuentes de energía prácticamente, ¿no? Con lo cual ese es el recorrido que debemos hacer, ¿no? Ese es el futuro y ese es el recorrido que debemos hacer. Y ahora por primera vez, o al menos en los últimos años, pues se pueden dar las circunstancias políticas para avanzar en esa dirección, ¿no? Que lógicamente tiene que hacerse con un cierto consenso de Estado. Y ahí yo creo que el Partido Popular tiene que avanzar mucho en materia energética. Yo creo que el Partido Popular se ha quedado en posiciones políticas antiguas, no ha avanzado. Pero probablemente porque tiene otros intereses, bueno, no suyos, sino de las... Evidentemente su política energética siempre ha estado al servicio del oligopolio energético y tiene que romper esos lazos y dar pasos en el sentido de acercarse a donde está el consenso ahora mismo. Como te digo, es yendo hacia un modelo 100% renovable. Eso me lleva a otra pregunta, por el tema de los intereses, ¿no? Hablando de los Panama Leaks otra vez. ¿Poder y corrupción están ligados? ¿Son palabras inseparables? Ahora, Desde luego, vosotros que estáis en el poder en algunos sitios, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde luego en España hasta ahora han estado fuertemente ligados y por eso el 15M y por eso la nueva política y por eso los nuevos partidos. Y yo espero que no vuelva a ocurrir. Yo espero que esa sintonía entre poder y corrupción se haya roto definitivamente con el cambio político. Todavía hoy estamos viendo desgraciadamente un día tras otro, una semana tras otra, casos, ¿no? El otro día oí una frase que me gustó mucho y decía algo así como: España es un país donde una ardilla puede ir saltando de caso en caso de corrupción del Partido Popular y llegar de una costa a otra, ¿no? Pues desgraciadamente, aunque ironicemos sobre ello, pues esta es la realidad que hemos vivido, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar, eso tiene que cambiar porque el nivel de tolerancia, afortunadamente, hacia la corrupción ya es cero y la gente no aguanta más. El hecho de que Soria haya tenido que dimitir es una buena cosa, porque por fin empiezan a rodar cabezas de los cargos públicos vinculados a casos de corrupción. Y desde luego esperamos que la nueva política, si para algo debe servir, es para acabar con la corrupción. Bueno, lo de Soria no es un caso de corrupción, es un caso de evasión de impuestos. Bueno, que es muy reprobable, especialmente en el caso de un político. Depende de cómo definas la corrupción, porque claro, si tú estás en un cargo público hablando de la necesidad de que todos paguemos impuestos y estás creando... Sí, pero no es el mismo caso que el de Rato. Bueno, el Rato también está en los papeles de Panamá, precisamente, que has puesto un ejemplo que demuestra que todo está vinculado. Bueno, en el caso de Soria hay dos cuestiones. Hay la búsqueda de evasión de impuestos y luego lo que ha sido determinante también ha sido la mentira, ¿no? Es decir, el mentir sistemáticamente y de manera tan inexplicable, porque yo verdaderamente no entiendo cómo se puede mentir de una forma tan burda, ¿no? Pero, a ver, el concepto de corrupción yo creo que es más amplio que... No es tanto... Claro. Porque yo creo que hay diferencia. Este señor también lo hizo... Ha mentido respecto a una empresa de 2002, creo que es, que eso ya es grave. Pero yo creo que cuando operaba en paraísos fiscales todavía no se dedicaba a la política. No, luego se ha visto que sí, luego se ha visto que porque llevaba en política desde los años 90. Pero yo creo que tenemos que distinguir entre una corrupción ilegal y una corrupción legal, ¿no? Pero ahí, en nuestro país ha habido casos de corrupción legal. Yo creo que, por ejemplo, el caso de los CTCs, de ese dinero que se ha perdonado a las empresas eléctricas, más de 3.500 millones de euros que se han perdonado a las empresas eléctricas de manera legal, entre comillas, ¿no? Es un dinero que las eléctricas cobraron y que deben devolver al Estado, que sin embargo los sucesivos gobiernos se llaman CTCs, los costes de transición a la competencia, ¿no? Y eso se perdonó a las eléctricas.
¿Eso es corrupción? Es legal, pero realmente Es dinero que no el dinero, todos los ciudadanos regalar 3.000, si hubiéramos regalado 3.500 millones de euros, o se nos hubiera ocurrido el qué hacer con ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, hay que distinguir entre la corrupción legal e ilegal. Yo creo que la ilegal hay que perseguirla y lo que es todavía corrupción legal hay que ilegalizarla. Es decir, no se pueden permitir ciertas cosas. Por eso uno de los temas para nosotros importante es el tema de terminar con las puertas giratorias, ¿no? De hecho, pues en redes una de las cuestiones que surgió con el tema de Soria, pues eran apuestas y porras y tal, de a ver en cuál de las empresas del oligopolio terminaba, aunque la gente decía, bueno, no va a ser inmediato y tal, pero bueno, con el tiempo, ¿no? Lo veremos. ¿Estamos abocados a nuevas elecciones? Pues mira, yo la verdad es que sobre eso he decidido no contestar más porque lo hice en las elecciones catalanas, la noche antes de que se anunciara que había un pacto de gobierno. Entonces yo afirmé muy tajantemente, porque todos lo pensábamos así, que no había otra salida que elecciones, ¿no? Y entonces eso es lo que tituló el medio aquel, y justo lo sacó el día que estaban pactando. Entonces quedaba yo como con una gran visión política, ¿no? Como no nos queda más remedio que ir a elecciones en Cataluña, y todos los medios estaban anunciando que había un pacto. Entonces, bueno, pues vamos a ver de otra forma. En el caso de que hubiera nuevas elecciones, ¿ECUO volvería a ir junto a Podemos en la nueva convocatoria? A ver, yo primero te diría que nuestro análisis de este breve periodo es bueno en ECUO, ¿no? Yo creo que hoy el apoyo al pacto en ECUO es mayor del que hubo incluso cuando lo firmamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido 3 diputados, hemos conseguido introducir muchos de nuestros planteamientos tanto en el programa como en la acción en el Congreso de los Diputados. Te podría decir que en estos meses pues hemos metido iniciativas contra las centrales nucleares, a favor del autoconsumo, a favor del lobo, por ejemplo, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestra valoración es buena, ¿no? Más allá de que haya aspectos en los que podamos tener discrepancias puntuales, y nos permite, a ECUO nos ha permitido traer el ecologismo político a las instituciones, que yo creo que se está notando, creo que es bueno, y en ese sentido nosotros estamos satisfechos. ¿Y qué iniciativas esperaríamos de un nuevo gobierno de Podemos, con quien sea, encaminadas a proteger la sostenibilidad, hacer un planeta más sostenible y las empresas más sostenibles? Bueno, yo creo que lo más destacado, que además era el punto número 1 del programa electoral, es precisamente lo que nosotros llamamos el Plan Nacional de Transición Energética, ¿no? Y precisamente de eso que hemos hablado, de ir a un modelo basado al 100% en las energías renovables, pues es algo en lo que trabajaríamos muy firmemente. De hecho, estamos trabajando ya desde el Congreso en esa dirección, presentando iniciativas, proposiciones no de ley, preguntas, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas, yo pienso que sería la medida en la cual la medida de sobre sostenibilidad, en la cual el compromiso sería más importante, ¿no? Y que ya te digo que era el punto número 1 del programa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juancho, y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros. Mucha suerte. Hasta luego y muchas gracias.